La sociedad disciplinaria, decíamos, se caracteriza por una negatividad fundante, y esa negatividad es la que precisamente estipula cierto límite, digamos. Ese límite lo que significa es la relación con cierta otredad, con cierta, eh, sí, con la otredad más bien como punto límite. Ahora, bueno, y obviamente esa negatividad también tiene que ver con cómo nos leemos, digamos, en función de nosotros mismos y en función de los demás, por supuesto. Ahora, en relación con la sociedad más contemporánea, o sea, la sociedad de rendimiento, la sociedad del siglo XXI, hasta donde Han lo menciona, este, parece ser que al contrario de la sociedad disciplinaria, esta sociedad va a estar definida a partir de una cierta positividad. Esa positividad tiene que ver con una asertividad, digamos, de una afirmación, digamos, de ciertas acciones que tiene que ver, entre otras cosas, con la productividad, el rendimiento y él menciona productividad, rendimiento y comunicación como tres variables importantes. ¿Por qué? Porque en todo momento estamos produciendo, en todo momento tenemos que dar frutos, digamos, y en todo momento tenemos que además hacerlo evidente, dar evidencia de lo que estamos haciendo, dejar constancia de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Este, para poner un ejemplo, ahora en las clases virtuales, una de las cosas que la universidad implementó es la necesidad también de estar dejando todo señalado en bitácoras. ¿Ya? Entonces ya no se trata solamente de operar y de hacer, sino de que además tengo que mostrarlo. ¿Ya? Tengo que mostrar que realmente estoy haciendo, porque de nuevo el control es importante. ¿Verdad? Ahora, La, el problema de la positividad es que es violenta, no porque, al contrario de que la negatividad es privativa, o sea, es privación, establece un límite, establece en algún sentido un punto máximo, por así decirlo. La positividad de la sociedad del siglo XXI es más bien en relación con lo que decíamos anteriormente, de lo planificante que es saturativa. ¿Qué quiere decir? Es exhaustiva, ¿ya? Lo llena todo y lo demanda todo, ¿verdad? En ese sentido, la libertad en sentidos negativos que veíamos o que Han estaba tratando de explicar en función del siglo XX, se relaciona un poco con la libertad en sentido negativo que se puede explicar desde los modernos, ¿verdad? La, liber, la libertad en sentido negativo es aquella que yo soy libre de todo lo que no me impide actuar. ¿Verdad? Y por eso es que poner al otro como un límite es lo que genera esta tensión en la sociedad del siglo XX. ¿Verdad? Un poco, no sé, esa es la definición, por ejemplo, de libertad que uno encuentra en Hobbes, que se nutre mucho de la física. ¿Verdad? A propósito de la libertad como libertad de movimiento de los cuerpos. ¿Verdad? Soy libre y hago siempre que no haya algo externo a mí que me impida hacer o que me impida seguir, digamos, propiamente hablando. En este caso, ahora, la libertad, que es a partir de donde se construye el problema también, el problema es que en esta libertad que de lo positivo, libertad y coacción se identifican. Libertad y coacción son más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque los individuos terminan teniendo todo de su parte para meterse en este tren precisamente de saturación. Y por eso el problema del rendimiento termina en el problema del agobio, del cansancio, hasta ahí el síndrome, ¿cómo es el síndrome del quemado, del burnt out, que llaman ahora?
¿ya? El que se quema, ¿por qué? Porque tiene tanto que hacer, tiene tanto por lo que responder, digamos, que simplemente llega un momento en que ya no va más, ¿verdad? Eh, He escuchado ese tipo de interpretaciones, especialmente de quienes tienen muy pesadas obligaciones de cuidado, por ejemplo, de quienes están cuidando a adultos mayores, de quienes están cuidando niños, ¿ya? El burnout es cuando ya no da más, porque ya está tan saturado, tan lleno, que ya no, que simplemente ya no deja de funcionar. En algún momento habría sido interesante ver, porque curiosamente, parece ser un señalamiento que uno le puede hacer a Han es que, curiosamente, si hay algo que ha caracterizado siglo XXI, ha sido todos estos movimientos de personas que buscan más bien llegar a lugares a donde satisfacer sus necesidades, digamos, todo lo que es el movimiento de migraciones. Curiosamente, parece ser que él eso lo ubicaría o bien en siglo XX o bien en un tipo de funcionamiento que más bien señala siglo XX, pero no el siglo XXI. En el siglo XXI, que él habla de, o sea, vamos a ver, más bien esa oposición al otro y esa reacción inmunológica de la que hablábamos anteriormente, uno la puede ver muy evidentemente, muy diáfanamente en los problemas que tienen todos los flujos migratorios en este siglo. Obviamente, los flujos migratorios en este momento dejaron de ser noticia a partir de que las condiciones que hacían posible que efectivamente operaran, digamos, de traslado y la apertura de fronteras, eso está cancelado, digamos, por la peste, ¿no? Por la pandemia. Pero es un problema que está ahí y creo que es uno de los más importantes del siglo XXI. Pero eso, o bien, insisto, Han lo sigue interpretando como tal vez un problema heredado del siglo XX o reoperado en siglo XXI, pero no parece ser que sea fundamental, en el sentido de que no es a partir de eso que siglo XXI parece definirse en esta explicación. Habría que ver, habría que ver. La sociedad disciplinaria, este paradigma de negatividad, lo que podríamos decir es que de alguna manera condiciona, digamos, siglo XXI. En ese sentido, y en algún momento parecería ser que más que ser sociedades diferentes, más que ser momentos diferentes y más que ser modelos diferentes, son modelos continuos. O sea, siglo XXI no podría explicarse, esta sociedad del agobio no podría explicarse sino por siglo XX. ¿Verdad? La diferencia también aquí lo que tiene que ver es con los resultados y los entornos generales de lectura que tenemos a propósito de los individuos. En algún momento menciona Han que a partir de la sociedad disciplinaria, lo que entendemos es a los otros, a los no sujetos, que habíamos mencionado en algún momento, o bien como locos, o bien como criminales, o bien como gente sobre los cuales gente que hay que reoperar, gente que hay que, lo voy a decir de nuevo con una fórmula que utilicé anteriormente. En el mejor de los casos es gente que hay que reintegrar al funcionamiento general y si no se puede, pues hay que recluir en el peor de los casos. ¿Verdad? Por eso la sociedad disciplinaria y los dispositivos de control son tan importantes para Foucault como para Han. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? En siglo XXI, el sujeto, el individuo, como quieran verlo, ¿verdad? De rendimiento, sigue disciplinado en el sentido de que sigue habiendo todos los mecanismos de control fundamentados en la negatividad de siglo XX, de este siglo disciplinario, pero realmente vean que los síntomas se le vienen encima
precisamente por su propia operatividad. O sea, los mismos elementos, los mismos rudimentos, los mismos fundamentos que lo hacen operativo son los que lo revientan, son los que lo trastocan, son los que son los que le vuelven la vida un problema, ¿verdad? En siglo XX, digamos, en la sociedad disciplinaria, lo que podríamos decir es que hay un entrar o salir de esas formas de operar. Por eso es que volverse loco es de alguna manera salirse del funcionamiento. Por eso es que necesitar reclusión es precisamente por no poder integrarse en el funcionamiento. Pero tal como están las cosas ahora, el problema es que volverse loco, por decirlo de alguna manera, o reventarse de alguna manera, o quemarse de alguna manera, es continuo, es consistente, es coherente, opera con las mismas acciones y con las mismas, con las mismas variables que opera simplemente es ser un individuo que está funcionando dentro de las formas generales de hacer. Al no poder hacer esa distinción, entonces se vuelve más problemático. ¿Por qué? Porque el germen, digamos, de la amenaza está precisamente presente en incluso lo que se entiende como acciones adecuadas. O sea, vamos a ver, la misma forma de hacer que me hace productivo es la que me quiebra, ¿no? Es una cuestión a veces nada más de énfasis, es una cuestión más o menos de con cuánto ímpetu, digamos, se sigue operando. Eh, en este sentido, hablábamos de un perfil antropológico que se genera precisamente de, de esa operatividad. Por eso, Han lo que dice es que esa operatividad que es funcional y que también es amenazante, el problema es que es inmanente al individuo, ¿ya? No es algo que le viene de afuera, ¿ya? Eh, Aquí puse el término, adrede puse aquí el término marcusiano, es introyectada. ¿Por qué? Porque termina siendo introyectada por el mismo individuo, ¿ya? El individuo es el que se pone esa camisa, el que se pone, el que se sube, digamos, a esa operatividad, ¿ya? Y por eso es que es tan difícil, digamos, poder salirse de eso, ¿verdad? Como les decía anteriormente, cuando daba el ejemplo de Sócrates, el problema es que salirse de esto es salirse también de la productividad sin más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es todo un continuo. Segundo, el individuo, el sujeto contemporáneo o de rendimiento, está completamente amenazado o está amenazado por todos los flancos, ¿verdad? Y tiene poca capacidad de respuesta. Por eso es que la metáfora de Prometeo encadenado es funcional acá. En algún momento Han habla de esta característica que de alguna manera sirve para perfilar a los individuos contemporáneos, que es esa habilidad de estar en muchas cosas al mismo tiempo. La dispersión como valor, esto que llaman multitasking, ¿no? Han lo que dice es que curiosamente en algún momento operamos de manera tal que el tener que estar atento, lo que nos decía más bien era que había un montón de amenazas y por eso él dice, el multitasking serviría para explicar mucho el comportamiento en la selva, donde tengo que hacer todo sabiendo que de cualquier rincón me va a saltar eso otro amenazante que podría terminar conmigo. El multitasking es supervivencia, es supervivencia, es, este, es necesidad precisamente de tener con qué responder a lo que me podría eventualmente reventar. Sin embargo, simbólicamente, en la sociedad contemporánea,
eso sea reoperado de manera tal que, de forma, podemos decir, incluso ritual, sea resignificado, es estar alerta como algo que de suyo es adecuado, como algo que de suyo es bueno, como algo que de suyo es además deseable en los individuos. De nuevo, vean aquí que realmente lo que está es ese proceso de naturalización del entorno del cual hablábamos al puro inicio de la presentación. ¿Por qué? Porque al decirle a la gente, usted debería tener la capacidad de estar en varias cosas al mismo tiempo, lo que estamos diciendo es que como vivimos en una sociedad en la cual las relaciones son de tal manera que usted, si no está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, no sobrevive, lo mejor es que se adapte a eso. ¿Ya? En ningún momento el cuestionamiento es sobre cómo operan las formas generales de hacer, sino el cuestionamiento es cómo el individuo tiene que dar la talla para poder enfrentar esas formas generales de hacer. Y la pandemia ha puesto eso en evidencia, como ha puesto en evidencia tantas cosas. ¿Ya? Si ustedes lo ven, mucho del discurso explicativo de lo que viene y de lo que va a pasar con todos y todas nosotras, es precisamente vincular a cada quien con la propia responsabilidad de salir de esto. ¿Ya? Ustedes han visto, ¿verdad? Está esa crítica a que se traslada al individuo la responsabilidad de evitar su propio contagio y evitar de los contagios de los demás. Y también esta necesidad, que es un término que también aparece en el texto de Han, esa necesidad de reinventarse. Ante esta situación, el individuo es el que, en mi barrio diríamos, ver qué hace, ¿ya? Básicamente. Y eso en la sociedad actual es básicamente una forma de operar. ¿Ya? Así están las cosas y usted ve a ver qué hace. Por eso decimos, eso del multitasking, entre más necesidad de multitasking tenga un individuo, más podríamos decir de este individuo o de esta individua, cuán expuesta está a situaciones que eventualmente podrían convertirla en un ser vulnerable, en un ser vulnerado también. Por eso decíamos que el perfil también es del acecho, del estar acechado. Lo de reventado ya lo hemos explicado en un par de ocasiones, digamos, a lo largo de la explicación de hoy. En ese sentido, pues no me voy a referir más a esto. ¿Ya? Tal vez querría referirme en este momento a esto del acecho, de nuevo, nada más, para, para decir también que hay en la sociedad, en esta sociedad, este, una, un exceso de estímulos, ¿ya? Hay una sobreestimulación de todos los procesos, ¿verdad? Y también hay una sobreexigencia, por lo tanto, porque se enfrentan estímulos que se han multiplicado y se supone, se demanda de los individuos que, que tengan solvencia en todos y cada uno de ellos. Eso necesariamente también dispersa la atención. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? La sociedad de rendimiento contemporáneo se caracteriza por tener un montón de individuos que están haciendo un montón de cosas y consiguiendo, en última instancia, poco. ¿Por qué? Porque hacen mucho de muchas cosas y poco en cada una de ellas. ¿Ya? Este, Y aquí estamos hablando en relación con el criterio de que prima la productividad de los individuos. Aquí ni siquiera hemos tocado todavía el problema de qué tanto de lo que hace un individuo termina redundando en una construcción de sí mismo, en un acceso efectivo o razonable a los frutos de su trabajo en relación con lo concreto, digamos, de su trabajo, o el acceso de los frutos de su trabajo en el sentido de que los frutos del trabajo reviertan sobre sí mismo como elementos de crecimiento de sí. ¿Ya?
¿Y cómo vemos eso? Lo vemos disfrazado en ciertas formas de lenguaje, ¿ya? Eh, no sé si ustedes han notado en los últimos años todo este lenguaje que tiene que ver con que tenemos que ser proactivos, asertivos, ¿ya? Una cualidad deseable en un currículo es que aparezca que uno sabe lidiar bien con el trabajo bajo presión. este, Todo esto se traduce también generalmente en lo que llaman estas nuevas habilidades, las habilidades blandas, digamos, que tienen más que ver con, con una relacionabilidad en la que la gente no pierda el control, ojalá que no lo pierda con facilidad, ¿verdad? Ya que si es que no se puede, que no lo pierda nunca, ¿verdad? Y curiosamente, todo esto perfila al individuo contemporáneo como un individuo que termina siendo profundamente, dentro de su lectura, incluso termina siendo profundamente insuficiente incluso para sí mismo, ¿verdad? Este, hay un desasosiego, incluso un aburrimiento profundo, dice Han, en algún sentido, a propósito de lo que se logra con lo que se hace, y a propósito de lo que se hace sin más. Ahora, la, la contraposición entre negatividad y positividad que ha venido explicando Han, de alguna manera se expone, digamos, se expone al problema en el sentido, al problema de que son ambas, tanto la negatividad como la positividad que menciona Han, son contradictorias en última instancia, ¿ya? La negatividad, precisamente por lo que hemos visto, que por un lado está el poner a raya a todo lo que sea otro, pero al mismo tiempo la necesidad de estar integrando grandes bloques de operatividad. Y la positividad tiene la gran contradicción interna de que trata de plantear un rendimiento mejorado, digamos, de los individuos, pero que, y esta es la cuarta vez que utilizo este término, al precio, teniendo que pagar el precio de la paulatina destrucción de sí, de la paulatina negación de sí, ¿verdad? Esas contradicciones son las que podemos encontrar en estas dos maneras de operar, digamos, de estas sociedades. Lo, lo que nos lleva, digamos, al problema de que en esta contradicción, esta positividad, la única manera en que, bueno, o la manera en que se termina contrarrestando dentro de la forma de hacer general es precisamente con más positividad. Si habíamos dicho que esa positividad tiene que ver con la capacidad efectiva de hacer, de producir y de estar en muchas cosas a la vez, parece ser que cada vez más hay una explicación por ahí, como, no sé, que es muy curiosa porque, por un lado, como que todo mundo está al tanto de que este ritmo es insostenible, ¿ya? Todo el mundo está y- y- todo el mundo está como al tanto de que efectivamente esto es autodestructivo y todo ese tipo de cosas. También por eso, también por eso este es el siglo de la autoayuda, especialmente del coaching, ¿ya? Y cosas por el estilo, ¿ya? Por eso uno debería pensar si el consultorio filosófico podría escribir de algo, digamos. Este, pero el punto es, de alguna manera está esa noción de que esto no nos está llevando a ninguna parte, pero por otro lado, cuando se trata del rendimiento, la única manera de poder sobrevivir es más bien metiéndose más en metiéndose más de lleno en el modelo, en tanto de que
Lo único que consuela ante este problema es precisamente evidenciarse como alguien productivo, como alguien que además puede con todo esto, ¿verdad? Independientemente de que, digamos otra metáfora, de que esté dejando el pellejo en el intento, ¿verdad? Literalmente, literalmente. Hay un par de figuras más que son muy fuertes en el texto. La primera va a tener que ver con esta, o tiene que ver, mejor dicho, con esta contraposición entre el poder y el deber, el Können y el Sollen. ¿Ya? En algún momento él también habla del Dürfen como lo que está permitido, ¿verdad? Como verbos modales. Es curiosa la referencia lingüística que hace ahí. Vamos a ver, hay una, hay un, en este problema que les estaba diciendo, de que la positividad parece ser que se está combatiendo con más positividad, en el sentido de que la amenaza de reventarse por la demanda de tanto hacer se contrarresta precisamente con el mucho rendir, con el mucho producir. Por eso es que el poder, digamos, me autoafirma, puedo con muchas cosas, puedo con mucho, genero mucha cosa, genero mucho, este, soy fructífero, digamos, la productividad como valor a ultranza, ¿verdad? Y por otro lado, el deber como el fundamento a partir del cual el poder se convierte también en un valor, ¿verdad? Eh, el, el, el sujeto además, una vez que está reventado, es, es de alguna manera juzgado, es de alguna manera también impulsado a recuperarse, en tanto que una vez que ya no puede más, lo que hay que hacer es reintegrarlo, digamos, lo antes posible, ¿verdad? Eh, en ese sentido, llega un momento en que el individuo, para poder sobrevivir en ese ritmo, lo que hace es que se convierte simplemente en un autómata, ¿verdad? No hay mucho que cuestionar absolutamente nada, simplemente aquí se trata de seguir y de seguir aguantando. Hay un ejemplo que es dolorosísimo en el texto, que es el ejemplo de lo que él llama los musulmanes, los, se traduce como musulmanes, una acepción que de lo que habla es de los judíos que extenuados en los campos de concentración ya no podían ni siquiera sostenerse cuando estaban sentados. Ya estaban tan famélicos, tan débiles, tan sin capacidad de hacer absolutamente nada, que sentados a donde estaban simplemente caían, se iban para adelante y quedaban en una postura similar a la de los árabes cuando oran. A esto se los llamaba musulmana en los campos de concentración. La vida activa, la vida del- de, este, de este individuo que procede mecánicamente, ¿ya? Que lo quema hasta el cansancio, lo lleva a una instancia en la cual queda así, queda completamente sin capacidad de reacción, aun cuando está actuando. En el sentido siguiente, es alguien que ya no puede oponer resistencia al ritmo y la única manera de soportar es seguir en ese tren de acción. Es en ese sentido un completo indolente porque ha perdido toda capacidad de buscar y de lograr alternativas y que al perderlas, precisamente, la única manera en que se entiende, en que puede hacer algo, es simplemente seguir en ese ritmo, sin capacidad de salirse, ¿verdad? Sin capacidad de salirse de ese tren de cosas. El problema, ya para establecer ya una última idea,
un último contenido, es que el cansancio, en últimas instancias, al ponerlo en esta manera de operar, se vuelve fundamento. Se vuelve fundamento. ¿Por qué? Porque en última instancia es lo que explica al individuo en tanto que hace. ¿Ya? Si uno no está cansado en esta sociedad es porque este, básicamente no está haciendo. ¿Ya? Pero digamos, lo que significa funcionar en esta sociedad no es distinto, no es sinónimo de estar cansado, de estar agobiado, de estar agotado. Y eso, digamos, nos devuelve el perfil antropológico que hablábamos desde el inicio. ¿Ya? Esto es, en última instancia, lo que explica la individualidad contemporánea, actual, su relacionabilidad y por lo tanto también el entorno social posibilitado a partir de ello. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario en general, sobre la propuesta de Han. Ok, bien.